estamos hablando de un alojamiento web, aunque muchas veces hacen la analogía de compararlo con un sitio físico, con un local comercial, para una agencia de servicios es algo muy diferente y debe tener algunas características que lo distinguen y mucho de lo que sería un espacio físico, un local comercial para tu propio negocio, que sea el mismo. Hay algunas características que un alojamiento web debe tener porque nuestro negocio va a tener unas características especiales y en la parte web necesita unas prestaciones especiales también. Una de las necesidades más fundamentales de cualquier alojamiento web que tenemos que tener en cuenta a la hora de o poder ofrecer servicio y de disponer de una agencia que pueda crecer es la escalabilidad. El que nosotros podamos empezar desde el paquete más básico de necesidades de alojamiento web, poder escalar, poder llegar a ofrecer las máximas prestaciones a la mayor cantidad de usuarios posibles. Y para eso necesitamos que nuestra empresa de hosting se acomode a nuestras necesidades presentes, pero también a las futuras. Para eso da igual del plan del que partamos. Yo siempre digo que hay que partir del plan más barato, sobre todo cuando inicias un servicio, cuando inicias un negocio, el más barato posible para incurrir en la menor cantidad de gastos imprescindibles, pero tienes que ser capaz también de poder acceder a prestaciones mayores a golpe de clic. Esto, en la empresa de hosting, tienes que ser capaz de mejorar tu plan de web. De esta manera, pues tendrías que el plan de hosting que tengas contratado, poderlo mejorar de manera rápida, como accediendo a planes superiores que te permitan unas prestaciones mayores. Por ejemplo, en este caso de SiteGround, tenemos el plan siguiente al que tenemos, el Startup, que es básico para una empresa naciente, ¿vale? Que es un sitio web con 10 GB de espacio, pero podemos empezar a acceder a mayores prestaciones. Necesitamos alojar más webs, pues ya tenemos otro plan que nos permite alojar webs ilimitadas, el doble de espacio y muchas más visitas de tráfico. O ir a muchas más prestaciones dentro de planes compartidos también, que suelen ser los más recomendables para cualquier empresa de hosting y para cualquier tipo de negocio, el GoGeek, en este caso de SiteGround, que por poco más dinero, igual espacios limitados y de nuevo se duplica el espacio web y mucho más optimizado el servidor y admite muchísimo más tráfico. Y si no, ya tendríamos que ir a espacios cloud, alojamientos del tipo cloud, donde podemos configurarlos ya totalmente a medida. Aquí iremos pasando de hay planes estándar o configurarlo cuántos núcleos de CPU necesitamos para nuestro negocio, cuánta memoria RAM o cuánto espacio. Si es lo mismo unos gigas como si es un terabyte. Lo que sea en base a eso, en base a nuestras necesidades, así pagaremos las prestaciones del hosting que necesitamos. Y sobre todo es muy importante que esto podamos hacerlo aquí, como estamos viendo, a un clic y que simplemente con el hecho de confirmar ya las nuevas prestaciones estén disponibles en nuestra web, en nuestro servicio. Por otra parte, más prestaciones básicas que debemos requerir a cualquier empresa de hosting, da igual a que tengamos, son una serie de características fundamentales para nosotros y para nuestros clientes. En el caso de SiteGround disponemos de ellas en SiteTools, que es el panel que tiene SiteGround para cada una de las webs, equiparable a otros que conocerás, Plex, cPanel, etc. ¿Vale? En el caso de SiteGround se llama SiteTools. Para la web que tengamos, hay un sitio web, que es el que tenemos creado, donde tiene pues, los típicos elementos, las típicas características de cualquier empresa de hosting que te va a ofrecer pues, un gestor de archivos, cuentas FTP, la base de datos, etc. Esos son los básicos. Ahora, ¿dónde podemos marcar diferencias? ¿Dónde tenemos que buscar extras? Tenemos que ver qué prestaciones tecnológicas y qué prestaciones avanzadas nos ofrece en cuanto a la seguridad o la velocidad. En el caso de la seguridad, básicos, las copias de seguridad. Tenemos que asegurarnos que tenemos una copia de seguridad diaria, ¿vale? Al menos diaria, y que esa copia de seguridad se puede restaurar o totalmente o por partes, solamente archivos, solamente base de datos, solamente los emails o incluso poder descargarla, dependiendo del plan que tengamos contratado con nuestra empresa de hosting. Pero mínimo tendría que ser una copia de seguridad diaria para poder recuperar nuestra web, nuestro negocio en caso de desgracia, que nos hackeen o algo. Y tener bastantes copias de seguridad para poder retrotraernos antes del día que nos ha pasado algún problema. Si además tenemos copias de seguridad adicionales en algunos planes de hosting, las hay, pues mejor que mejor en caso de necesidades puntuales, ¿de acuerdo? Otro básico. Certificados SSL, famosos Let's Encrypt. Tenemos que poder instalar de manera totalmente gratuita y a ser posible a golpe de un clic un certificado del tipo Let's Encrypt de manera sencilla, simplemente seleccionándolo y asociándolo a nuestro dominio. Tan sencillo como eso.
A partir de aquí, una vez que está instalado, simplemente comprobar que estamos sirviendo de manera segura con el protocolo HTTPS, siempre, ¿vale? Pero no queda ahí la cosa. No solamente tenemos que ser capaz de disponer de un certificado para cada uno de los dominios que tengamos en nuestro plan de alojamiento, porque también hay empresas que solamente te permiten uno o tienes que comprarlos aparte, ¿de acuerdo? Ten cuidado con esto. Sino que tenemos que fijarnos siempre que podamos forzar esa conexión HTTPS siempre. Incluso por defecto puede venir desactivado. ¿Por qué te digo esto? Esto es muy importante. Si no activamos esto, lo que nos puede pasar es un error muy común. Fíjate lo que pasa aquí. Hemos accedido a nuestro dominio, en este caso es un dominio de pruebas que tengo yo, negocioweb.es, y me dice que no es seguro. ¿Cómo que no es seguro? Si resulta que yo tengo instalado el certificado SSL para esta web. ¿Por qué me dice que no es seguro? Porque hay la posibilidad de acceder a él de manera no segura. Si nos aseguramos de que tenemos forzado el HTTPS, el resultado es que sí vamos a poder acceder normalmente a nuestra web y no vamos a tener ningún tipo de error de que falta seguridad en nuestra web ni nada parecido, que nos evitaría muchísimo tráfico y de hecho impediría que muchos visitantes pues llegaran a nuestra web. Y bien, la seguridad no acaba aquí, acaba de empezar. Esto es el principio nada más. Hay más cosas que nos tiene que ofrecer nuestra empresa de alojamiento para poder garantizar un negocio seguro, a cierto punto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las funcionalidades muy importantes sería poder bloquear tráfico. En el caso de detectar que hay tráfico que está tirando abajo a nuestra web, bien podamos bloquear pues por rango de IPs, si sabemos que direcciones IP son las que nos están atacando, o mucho más sencillo, bloquear por países. Tenemos claro que hay algún país que nos está atacando, estamos recibiendo ataques de un país, podemos bloquearlo inmediatamente. Ese país y todo el tráfico que venga de ahí va a ser bloqueado de manera inmediata y automática. O también podemos proteger URLs, direcciones concretas, como la zona de administración, simplemente pues protegiéndolas con usuario y contraseña. De manera que solamente permitamos a ciertos usuarios acceder a ciertas URLs para casos, por ejemplo, de que estamos desarrollando una web, etc. También relacionado con la seguridad, hay partes que son tecnológicas. En el apartado aquí de desarrolladores hay cuestiones como el gestor de las versiones de PHP, que la versión de PHP es el software base sobre el que funciona prácticamente medio Internet actualmente y en concreto WordPress, la aplicación líder que vamos a utilizar. El poder definir qué versiones utilizar nos va a dar también más seguridad, porque a más avanzada la versión de PHP, más seguras son y normalmente también más veloces son. Con lo cual, dentro del apartado tecnológico también tenemos que ser capaces de disponer de las últimas novedades en cuanto a software de manera sencilla, simplemente pues poderlo, una de dos, dejarlo que lo gestione la empresa de hosting por nosotros, o cambiar nosotros manualmente aquella versión que o bien necesitamos o bien consideramos que es la más segura, la más correcta o la más adecuada para nuestro proyecto web. De igual manera, si nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones, el poder disponer de repositorios del tipo Git para utilizar control de versiones de software que desarrollemos, pues es muy funcional y es muy interesante tenerlo al golpe de un clic, de manera que no tengamos que gestionarlo de manera externa. Bueno, todas estas son prestaciones que podemos definir, que si las necesitamos o no, de cara a que nuestra empresa de hosting nos acompañe en lo que debe ser el crecimiento de nuestro negocio. Y una vez que hemos asegurado la seguridad y garantizada la escalabilidad de nuestro negocio, tenemos que ofrecer que la web, tanto la nuestra como la de nuestros clientes, tengan una velocidad adecuada. En este caso, ¿qué tenemos que mirar siempre? Básicos, los sistemas de almacenamiento en caché. Actualmente, siempre los sistemas de gestión de contenidos se basan en un sistema de un nivel de administración y un nivel de almacenamiento. A nivel de almacenamiento lo que hace es guardar la información que generamos en base de datos. ¿Esto qué implica? Que cualquier página web que nosotros estemos entregando, en realidad es como si no existiera hasta que no se solicita, por decir de alguna manera. En el momento en que se genera una visita en una página web, por ejemplo, alguien llega y hace clic en uno de los elementos que tenemos, en ese momento se genera una serie de consultas a la base de datos que le dicen al navegador, en este caso a través de WordPress, que tiene que mostrar un menú donde aparezca el nombre de la web, un enlace a una página, un texto, a continuación una imagen, etcétera, etcétera. Todo esto son elementos que se van consultando para poder mostrarlos y generar el documento HTML que son capaces de leer los navegadores de Internet. Ahora bien, esto es un proceso normalmente más lento que si el HTML ya estuviera creado como antiguamente. ¿Esto cómo se palía, cómo se subsana en el mundo actual? Pues mediante los sistemas de caché, que lo que hacen es, si hay muchas consultas para mostrar esta página, esta URL en concreto, lo que va a hacer WordPress, en este caso nuestro hosting mucho mejor porque lo hace antes,
es hacer un pintado, crear el HTML, dejarle ya creado el HTML de esta URL para que la próxima visita que reclame esta URL ya esté creado el HTML, no haya que crearlo en el momento, se le entrega directamente el HTML. Por la misma, si alguien visita la sample page, en este momento WordPress ha tenido que generar directamente y de alguna manera manual, por decir de alguna manera, la página consultando en la base de datos qué tiene que poner aquí arriba, qué tiene que aparecer aquí, qué tiene que aparecer aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tenemos activado un sistema de caché, ahora mismo ese HTML que se ha generado se guarda y la próxima vez que alguien clique aquí, la visita va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque el HTML ya no hay que crearlo, está creado. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que es un sistema de caché, por si no te lo han explicado nunca. Entonces, bueno, hay varias maneras de gestionar esta caché. En el caso de SiteTools de SiteGround se hace de tres maneras, tres niveles de caché. Uno es la entrega directa de Nginx, que es desde el servidor, que es una caché muy rápida porque se lanza sobre los archivos principales de la web, ¿vale? A través del servidor, y es fundamental, ¿de acuerdo? Es muy raro que tengas que desactivar este tipo de caché. Luego está la caché dinámica, que es la caché de esas consultas. Cada vez que hay que hacer consultas a recursos que no sean imágenes, etcétera, sino a qué tengo que mostrar en esta página, se pueden almacenar también este tipo de consultas, las más habituales. Y luego hay un modo especial de almacenarlas, que es lo que se llama la caché de objetos persistente, que no siempre está activo, ¿vale? Que es otro tipo de caché dinámica, pero que funciona a través de sistemas más rápidos. En vez de almacenarse en disco, funciona a través de memoria, de la memoria RAM del física del servidor. No siempre está activa, sí, hay que comprobar siempre que esté activa esta caché, y salvo casos muy raros, siempre va a funcionar muy bien para todo tipo de web. De hecho, si no la tienes activa, es uno de los avisos, advertencias o informaciones que te va a ofrecer WordPress, dependiendo un poco de las necesidades de la web. Esto lo tienes en herramientas salud del sitio. Y bueno, en este caso es una página que es muy rápida por sí misma, entonces te voy a decir es que no es necesaria una caché de objeto persistente porque hay muy poco base de datos, hay muy poco contenido, no hace falta, pero cuando es una web más grande sí que te va a recomendar que utilices la caché de objetos persistentes, ¿vale? Dependiendo también un poco del tamaño de tu web, que en este caso es una web de pruebas y casi no hay consultas que hacer en la base de datos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso fíjate, no he detectado ninguna caché, pues las tengo como desactivadas. Pero bueno, el servidor está bien porque es un servidor avanzado, con muchas prestaciones, y que para la poca chicha, para el poco contenido que tiene la web, pues es más que suficiente. Y bueno, estos son los tres tipos de caché básico, pero hay algo más, que puede ser un almacenamiento en lo que se llama una CDN. ¿Qué es una CDN? Pues es como una red de servidores, además del que tú tienes contratado, adicionales, donde se hacen copias adicionales de tu web. Es como unas cachés adicionales, en servidores repartidos por todo el mundo, de manera que si tú estás, por ejemplo, en Europa, tienes tu servidor en Europa, pero alguien quiere visitar tu página desde Sudamérica y hay servidores de esta CDN, de esta red de entrega de contenidos, más cerca de desde donde se hace la petición, se entrega la copia de tu web que hay más cerca del usuario que la reclama. De manera que se ahorran los tiempos que se llaman de latencia, desde que alguien hace la petición hasta que se recupera el contenido desde donde esté físicamente. Es una especie de CDN adicional que, bueno, lo que se dedica es a crear otra copia añadida de otra caché, por decirlo de alguna manera, de tu web y entregarla dependiendo de donde se haga la petición, de la manera del sitio más cercano a donde se hace la petición, con lo cual se mejoran los tiempos de carga eliminando lo que se llama la latencia, que es lo que se tarda desde que se hace la petición hasta el lugar físico donde está la web y devolverlo. Estamos hablando de, si es de continentes, de una diferencia de 1 o 2 segundos, lo cual es algo a tener en cuenta. Bueno, y estas son las prestaciones fundamentales que debes exigir. Hay muchas más, por supuesto, hay muchas más características, muchos más detalles dependiendo del tipo de negocio que tengas, pero bueno, debes ser capaz de exigir a tu empresa de hosting, en este caso SiteGround, las prestaciones necesarias suficientes como para que tu negocio no se vea frenado en su crecimiento y en su prosperidad y en su negocio, nunca mejor dicho, por culpa del hosting. El hosting debe ser una empresa que te acompañe, que te ayude en el crecimiento y que no te ponga límites. Y para eso debes garantizar estos puntos que hemos visto: la escalabilidad fundamental, la seguridad y la velocidad. Y todo acompañado de la tecnología más avanzada posible en cada momento para que tú dispongas de ella en el momento en el que la necesites.